En este capítulo hablaremos sobre las estructuras organizativas de una empresa. Según la definición del académico Mintzberg, 1984, una estructura organizacional es el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas y la posterior coordinación de las mismas. En otras palabras, la estructura organizativa, en términos simplificados, establece tanto el sistema jerárquico de la empresa como la forma en que ésta se va a gestionar. Dada su definición, ¿cuál es la función de la estructura organizativa? Su función principal es establecer las características de la organización de la empresa y estructurar el sistema de trabajo dentro de la misma. Además, sirve también para definir todos los procesos, organigramas, jerarquías y departamentos dentro de la compañía. Características de la estructura organizativa de una empresa. 1. Permite la especialización de las diferentes áreas. En general, cuanto más grande sea la organización, más especializada debe ser. 2. Puede ser centralizada o descentralizada dependiendo de si la toma de decisiones se concentra en la alta dirección, centralización, o en los equipos de trabajo, descentralización. 3. Se diseña sobre la base de un objetivo realista y alcanzable, y luego se adapta a las tecnologías y herramientas que posee la organización. 4. Reduce o elimina la duplicidad de los esfuerzos, al delimitar funciones y responsabilidades. Elementos de la estructura organizacional. Según Henry Mintzberg, experto canadiense en la materia, la estructura organizativa contempla siempre 5 elementos distintos. 1. Ápice estratégico. Es la alta dirección de la empresa, donde se toman las decisiones de alto nivel. Desempeña las funciones de supervisión directa, formulación de estrategias y relación con el entorno de la empresa. 2. Línea media. Son los directivos que actúan como brazo ejecutor y de enlace entre el ápice estratégico y el núcleo operativo, transmitiendo la información de forma vertical y horizontal. Tomarán decisiones en cada una de sus áreas específicas. Por ejemplo, un director de marketing solo tomará decisiones en su área de ventas y un director de producción solo en su área de producción. 3. Núcleo de operaciones. Esta es la principal fuerza de trabajo de la empresa. Está formada por los trabajadores que se encargan de las funciones principales de creación de puestos y/o servicios. 4. Tecnoestructura. Aquí se hallan un conjunto de especialistas y profesionales que no forman parte de la dirección de la empresa ni participan en el circuito principal de producción, sino que brindan apoyo a la estructura, aportando los cambios necesarios en la organización para mantener la estabilidad de la misma. 5. Staff de apoyo. Suele ser personal subcontratado que trabaja en la empresa y presta apoyo a la estructura en tareas específicas no especializadas, como la limpieza o la vigilancia. ¿Cuáles son los tipos de estructura organizacional? Dado que cada empresa funciona de forma diferente, cada una debe adoptar una estructura organizativa distinta que le ayude a alcanzar sus metas y objetivos. Por ello, a continuación veremos las más importantes y discutiremos sus ventajas e inconvenientes. 1. Estructura lineal. Este modelo se basa en el principio de jerarquía. Es decir, se basa en la autoridad directa del líder sobre sus subordinados, ya que todas las decisiones y responsabilidades recaen sobre él. Si las funciones y responsabilidades de los miembros están bien definidas, este tipo de estructura se caracteriza por la rapidez y claridad de la contabilidad. La principal ventaja es una estructura sencilla y fácil de entender, en la que las responsabilidades están bien definidas. Esto hace que suela ser el modelo preferido por empresas pequeñas de baja producción y poco capital humano. Las principales desventajas de este modelo son su inflexibilidad y rigidez, ya que los directivos son los únicos con autoridad y poder de decisión. Además, carece de la capacidad de hacer frente a un entorno dinámico. 2. Estructura funcional. Esta es una de las estructuras organizacionales más comunes. Su objetivo es departamentalizar una organización de acuerdo a las funciones laborales comunes. Por ejemplo, una empresa con una estructura funcional agrupará a todos los especialistas en marketing en un departamento y a todas las personas del servicio de atención al cliente en un segundo departamento. La estructura organizacional funcional permite un alto grado de especialización de los empleados y es fácilmente escalable en caso de que la organización crezca.
Colocar a los empleados en departamentos basados en habilidades puede permitirles profundizar sus conocimientos en su campo y convertirse en verdaderos expertos en la materia. Entre las desventajas se encuentra el hecho de que, dado el alto grado de especialización, es un modelo que tiende a crear barreras entre los departamentos. Estas barreras limitan el conocimiento y la comunicación de personas procedentes de diferentes departamentos, lo cual es clave en determinadas ocasiones. Además, no se recomienda si la organización cuenta con numerosos productos o mercados objetivos diferentes. 3. Estructura organizativa de staff. Este tipo de estructura combina las relaciones de autoridad directa con el asesoramiento y ayuda de agentes externos a la organización, tales como consultores o asesores. En este caso se prefiere contratar a empresas externas muchas de las funciones que en otros modelos implicaría la construcción de una unidad de trabajo. Esto hace que entre sus principales ventajas están la de ser un modelo flexible y la de lograr que los conocimientos expertos influyan a la hora de resolver los problemas de la dirección. Sin embargo, entre sus desventajas destacamos: si los deberes y responsabilidades de la asesoría no están claramente definidos en los organigramas y manuales, esto puede causar una considerable confusión en toda la organización. Pueden existir pequeños conflictos de ego o liderazgo entre las personas del staff y los departamentos propios de la empresa. 4. Estructura organizativa divisional. En este caso, la estructura de la empresa se organiza por productos, por zonas geográficas o por tipos de clientes. Por productos. La organización se divide por grupos y cada grupo se encarga de la elaboración de un producto específico. Esto ocurre cuando la empresa produce un gran número de productos y, debido a su tamaño, no es posible organizarlos como en los casos anteriores. Su principal ventaja es que permite a las empresas entrar rápidamente en el mercado con ofertas innovadoras. Como desventaja principal, comentar que puede ser difícil escalar bajo una estructura de división basada en productos. Además de que la organización podría terminar con recursos duplicados, a medida que diferentes divisiones se esfuerzan por desarrollar nuevas ofertas. Por zonas geográficas. Esto ocurre en empresas que están compuestas por grandes cadenas organizativas repartidas por distintas geografías, como las cadenas hoteleras. Los directores de cada división son responsables de todos los productos y servicios de la empresa en la zona geográfica en la que se encuentran. Como desventaja principal, comentar que cuando se tiene un departamento de marketing por cada región, se corre el riesgo de crear campañas que compiten y debilitan a otras divisiones en los canales digitales. Por el tipo de clientes. La organización se adapta y se divide en grupos que sean capaces de resolver las necesidades de cada tipo de cliente. De esta forma se consigue una mayor especialización de los vendedores para resolver cualquier problema que se les presente a sus clientes. El principal inconveniente es que se da demasiada autonomía a cada equipo, lo que puede llevar a que las divisiones desarrollen sistemas incompatibles entre sí. 5. Estructura organizativa matricial. La empresa está estructurada sobre la base de equipos de trabajo autónomos y separados, cada uno de los cuales está asignado a un proyecto específico y dirigidos por un coordinador que depende directamente del jefe de la organización. Se basa, por tanto, en un sistema de mandos múltiples, en la que se combina la estructura funcional y por división. Esto hace que cada trabajador tenga dos superiores, uno de carácter general y otro temporal. Este último será el coordinador del proyecto asignado al empleado, y que una vez finalizado el proyecto se le asignará en otro nuevo. Por su forma, es la estructura más adecuada para los consorcios empresariales gigantescos. Ventajas de la estructura organizativa matricial. Aumenta la productividad de las empresas gracias a la alta especialización del trabajo. Proporciona flexibilidad y una toma de decisiones más equilibrada, ya que hay dos cadenas de mando en lugar de una sola. Desventajas de la estructura organizativa matricial. El principal problema de una estructura matricial es su complejidad, ya que cuantos más niveles de aprobación tengan que pasar los empleados, más confusos pueden llegar a estar sobre a quién deben rendir cuentas. Funciona a través de muchas reuniones, lo que conlleva una pérdida de tiempo en la jornada laboral. 6. Estructura organizativa por comités. En esta estructura, las decisiones y responsabilidades son compartidas por un grupo o comité de personas.
Se considera más que un nuevo tipo de estructura, un complemento de ella, por lo que suele utilizarse conjuntamente con la estructura en línea y staff y solo para decisiones concretas. Tiene la ventaja de que se tienen en cuenta todas las perspectivas posibles en la toma de decisiones y se fomenta la coordinación. Su principal inconveniente es la lentitud a la hora de tomar la decisión, ya que depende de varias personas. 7. Estructura organizativa en Trello. Se da en empresas flexibles que tienden a la subcontratación de actividades y a la contratación temporal. Constará de 3 áreas u hojas principales: el núcleo, la subcontratación y el trabajo flexible. En el núcleo se engloban las actividades principales que realiza la empresa y por tanto son aquellas que sabe hacer mejor. La subcontratación es todo aquel trabajo no esencial para la organización, por lo que contratará a empresas o personal externo especializado en dichas tareas. La tercera hoja será el trabajo flexible, el cual incluye a todos aquellos trabajadores que se contratan de forma temporal o a tiempo parcial en función de las necesidades de producción. Finalmente, habrá que añadir una cuarta hoja que no supone ningún coste para la empresa, y es el trabajo que se delega en los clientes, como puede ser el autoservicio en una gasolinera o en un restaurante. Ejemplos de estructuras organizativas de empresas. 1. Coca-Cola. Tiene una estructura organizativa distribuida geográficamente. Por cada mercado tiene su propia estructura que permite una estrecha alineación con los objetivos globales de la empresa. 2. Amazon. Tiene una estructura organizativa funcional, en la que los empleados están organizados por departamentos y áreas como son finanzas, marketing, ventas, etc. Esto permite a la empresa crear muchas sinergias entre los empleados y ser muy competitiva en un entorno estable en el que es líder con gran diferencia. 3. Google. Tiene una estructura organizativa por productos donde hay diferentes divisiones en función de la línea de negocio, Gmail, Google Maps, etc. Por otro lado, mantiene una cierta estructura descentralizada en la que los empleados tienen mucha autonomía y poder de decisión. Estructura organizacional de una empresa pequeña. Una empresa pequeña tiene una estructura organizacional simple, ya que la línea media de mando es escasa y la comunicación entre las distintas áreas es directa. El ápice estratégico de una empresa pequeña está dirigido por el propietario de la misma, que es quien toma las decisiones. Al tratarse de una empresa pequeña, el núcleo de operaciones debe estar compuesto por personas polivalentes, es decir, por profesionales que puedan desempeñar muchas funciones. También cuentan con un pequeño staff de apoyo que llevan a cabo las tareas como limpieza o la contabilidad, entre otras. Con todo esto me despido por hoy. Si te he ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo 2 vídeos para que cliques en ellos basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal si te he servido de utilidad clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor, déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.